Buenas tardes. Bueno, está microfonando Antonio Grimaltos. Mientras tanto, yo voy a empezar. Lo primero, agradecer al CCN la invitación a la participación de las jornadas y bueno, saludar a las personas que nos están viendo telemáticamente. Esto es una nueva forma de hacer eventos, una nueva forma de trabajar y esto es un poco lo que hemos venido a hablar. Venimos a hablar de la evolución de la ciberseguridad en estado de alarma y cómo esta problemática la ha abordado un organismo público del sector sanitario como es la Generalitat Valenciana, la Consellería de Sanidad, en la que nos representa Antonio Grimaltos. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Hasta ahora lo que veníamos, la innovación en la seguridad, en la ciberseguridad, venía dada principalmente por innovación en los atacantes. Los ciberatacantes, bueno, pues innovaban, cometían sus ataques y las empresas tecnológicas íbamos tapando los ataques y de esta forma se producía la innovación. Y en un pequeño porcentaje también se venía dado por cambios en el entorno, pues porque bien aumentaban, había nuevos dispositivos o bien había un cambio de formas de trabajar hacia la nube. ¿Qué hemos visto durante la pandemia? Ahora viene Antonio. ¿Qué hemos visto durante la pandemia? Pues hemos visto que esto ha cambiado pues, drásticamente. Realmente los atacantes no tienen que innovar y sin embargo sí que ha habido muchos cambios en el entorno porque desde el estado de alarma pues todos los trabajadores han tenido de la noche a la mañana se han tenido que ir a su casa a trabajar con sus dispositivos personales. Estos cambios en el entorno han sido cambios no planificados y por tanto hay un aumento de exposición a los riesgos de ataque. Hasta ahora, bueno, pues los responsables de seguridad velaban pues, por la seguridad de las oficinas y lo de los trabajadores que habían en ellas y sin embargo, a raíz de la pandemia se han convertido, hay tantas oficinas como empleados y los responsables de seguridad se tienen que encargar de esas N oficinas, de sus N empleados. Lo que estamos viendo, y como se ha dicho también en la mesa redonda anterior, pues es un aumento de ataques de ransomware, es un aumento a doble dígito y se da por tres vectores de entrada. El primero pues, es el phishing, utilizando la temática del COVID. Y bueno, pues de hecho ayer salió en las noticias que una empresa gallega que se dedica a la fabricación de vacunas pues ha hecho una transferencia de 9 millones de dólares por un ataque de phishing. Y también el phishing se ha incrementado pues, por el comercio electrónico online. El segundo vector de entrada es el ataque por fuerza bruta al protocolo RDP, porque las organizaciones han necesitado abrir sus puertos para que los usuarios puedan conectarse a ellos y trabajar desde casa. Y el último vector de entrada es el escaneo de vulnerabilidades y de hecho bueno pues hay una empresa llamada Sensai que ha hecho un estudio y ha detectado que hay más de 180 tipos de ransomware diferentes que explotan únicamente 4 vulnerabilidades, 2 de Microsoft, una de PulseSecure y una de un producto de Citrix. Es decir, que como decíamos antes, no se necesita innovación, sino lo que se ha hecho es una industrialización de los ataques. ¿Nosotros qué es lo que proporcionamos? Bueno, pues el CCN tuvo una gran iniciativa que es ponerse en contacto con las empresas tecnológicas y de ciberseguridad para ver qué podíamos aportar a las organizaciones públicas en este estado de pandemia. Y para ello, bueno, nosotros lo único que necesitamos es tener una arquitectura, de tener un agente en el puesto y conexión a la nube y con ello pues lo que ofrecemos es una visibilidad y gestión remota. También ofrecemos la tecnología Zero Trust Application Service, que significa que como lo que hacemos es catalogar el 100% de las aplicaciones que van a ejecutar los usuarios y no dejaríamos ejecutarlas a no ser que estén catalogadas como goodware. Hemos visto que esto está siendo muy efectivo ante todas estas campañas de ransomware. Y por último, el servicio de threat hunting con nuestra plataforma Orion, en el que podemos descubrir y mitigar ataques que utilizan técnicas de malwareless. Esta es la tecnología que podemos aportar independientemente de dónde esté el PC, si en casa del usuario, si es un dispositivo corporativo o si es un dispositivo particular. Y una vez dicho esto, pues os paso con Antonio, que os va a contar cómo él ha afrontado esta problemática con un caso real. Me pongo yo aquí. Perdón. Muchísimas gracias, Gloria, sobre todo por lo que has corrido, porque sé que tenemos el tiempo justo y yo tal vez no voy a correr tanto,
porque lo que tengo que decir me gustaría que quedara claro. Entonces, ¿qué vamos a contar? Vamos a contar una historia sencilla. Vamos a contar una historia de unos días de marzo que, a mi entender, nos cambiaron a todos y esos primeros días de marzo cambiaron el mundo y cambiaron la forma que teníamos de ver cómo estábamos haciendo las cosas. He puesto un texto de un discurso de Winston Churchill que se pronunció el 4 de junio de 1940, que yo creo que viene al pelo. Churchill pronunció muchos discursos. Uno de los más famosos es el de que prometía sangre, sudor y lágrimas. Pero yo creo que este fue uno de los más importantes porque le estaba diciendo al mundo que pasara lo que pasara, los ingleses no se iban a rendir. Le estaban diciendo a los alemanes que de alguna manera estaban preparados, estaban dispuestos a llegar hasta el final. Y yo creo que eso es un poco lo que hicimos. Al final, los alemanes decidieron invadir Rusia, no invadieron Inglaterra, y yo creo que ahí perdieron la guerra. Y en parte fue por este discurso. Pero lo que me gusta de este discurso es la última frase, que creo que es un poco lo que todos en España, no solo los servicios de salud, y lo que todos en España hicimos, que fue el no nos rendiremos. ¿Cuándo empieza la historia de estos primeros días de marzo? Pues empieza, y ahí tal vez nosotros los servicios de salud teníamos una ventaja respecto al resto de administraciones, porque nosotros sí veíamos lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Sí veíamos que los hospitales se nos estaban llenando, sí veíamos que la gente empezaba a acudir y que teníamos llamadas de todos los sitios y no sin saber exactamente lo que estaba pasando, sí sabíamos que empezábamos a tener un problema. Yo empecé a hablar con el CCN el 6 de marzo. El 6 de marzo pedí que nos enviaran las medidas porque una de las cosas que se nos ocurría claramente que podíamos hacer era mandar a la gente a trabajar a casa y no lo habíamos hecho nunca. En España eso no se había hecho nunca. El CCN nos mandó una serie de medidas, pero entre ellas están la parte de que nos pedía que securizáramos los equipos portátiles corporativos y que securizáramos los equipos personales, porque se veía claro que con los equipos portátiles corporativos no íbamos a tener suficiente. De hecho, esta es nuestra estructura, ¿vale? Tenemos 24 departamentos de salud, 29 hospitales, 37 CPDs, unos 1.100 servidores y unos 35.000 equipos de usuario. Esto plantea un problema para cualquier organización. Pero yo pensé, dentro de nuestra red estamos seguros. En realidad no pensé estamos seguros dentro de nuestra red. Lo que pensé es que dentro de nuestra red las protecciones seguían funcionando, aunque hubiera pandemia. ¿De acuerdo? Lo que teníamos que proteger era aquello que íbamos a sacar fuera de nuestra red. Es decir, íbamos a enviar de 1.500 a 1.800 trabajadores a su casa con sus propios equipos, porque la consellería no tenía bastantes portátiles para todos. Y eso nos provocaba una serie de problemas como que el número de conexiones por VPN a las aplicaciones y a escritorio remoto iban a crecer como nunca habían crecido. ¿Y qué impacto podrían producir esos miles de equipos parametrizados en un entorno familiar, con descargas de películas, con Netflix, al conectarse a nuestra organización? Es decir, ¿cómo podríamos garantizar que esos equipos se conectarían al entorno de consellería y estarían limpios o producirían el menor impacto posible? Bueno, pues de alguna manera lo que hicimos fue analizar qué necesitábamos para conectar esos equipos. Lo que necesitábamos era, antes que nada, que los servicios esenciales que prestamos, como el servicio de atención primaria, el servicio de atención especializada, los servicios de sistemas, aplicaciones, comunicación que dan los CPDs, los hospitales y sobre todo los servicios centrales que era con quien, o era a través de cómo comunicábamos los datos al ministerio, siguieran funcionando. Y para eso teníamos que ver qué necesitábamos hacer en la infraestructura, qué necesitábamos o qué aplicaciones iban a ser de verdad esenciales y qué necesidades de personal y equipamiento teníamos. En cuanto a las mejoras en la infraestructura, decidimos que íbamos a mejorar dos cosas: el servicio de VPN, el servidor de VPN y la sonda de IDS, que es la que recoge eventos de seguridad. Y lo que hicimos fue muy sencillo. Y estamos en el 11 de marzo.
coger una tarjeta de red para el servidor VPN, una tarjeta de red para la sonda de mayor capacidad, de manera que, por una parte, podíamos dar más conexiones VPN y, por otra parte, podíamos soportar el nivel de incidencias que nos estarían comunicando a través de la sonda. Lo siguiente fue que la aplicación más esencial de todas para nosotros, para el servicio de seguridad y para los servicios de informática en general, es que a toda costa teníamos que mantener activa la aplicación que nos permite resolver las incidencias que se producen en los 35.000 equipos, en los 1.100 servidores. Es decir, eso era fundamental, aunque estuviéramos en casa. ¿Qué hicimos? Ver qué riesgos corríamos, pedir una auditoría a nuestros compañeros de CSIRT para que se pudiera seguir teletrabajando y atendiendo incidencias. Es decir, íbamos a publicar una aplicación que siempre había estado en intranet, íbamos a publicarla en internet. Pues lo que hicimos fue subir la versión de Apache, bloquear las conexiones desde el exterior de España, valoramos la posibilidad de que se explotaran vulnerabilidades conocidas de esta aplicación y busqué en internet si había alguna prueba de concepto que explotara esa vulnerabilidad de un producto con el que gestionamos las incidencias. Y a pesar de que habían vulnerabilidades conocidas, no existía ninguna prueba de concepto, no se habían explotado nunca. Evaluamos el impacto que produciría no publicarla o publicarla y arriesgarnos, y al final pues nos la jugamos. Publicamos la aplicación modificando en la versión de Apache y pudimos seguir dando la información y el servicio necesario. Los certificados de servidor y los certificados de aplicación que están a punto de caducar, eso era el 11 de marzo, elaboramos un listado de los que nos harían falta y, ignorantes nuestros, creíamos que sería para un mes. Pero evidentemente duró más. De todas maneras, el procedimiento nos sirvió porque nos anticipábamos a los certificados de servidor y de aplicación que estaban a punto de caducar para no tener problemas y que una aplicación o un servidor dejara de funcionar. Bueno, pues con esto, la estructura que hemos puesto, esto se traduce en esto. Y he simplificado mucho. Imaginad 37 CPDs, imaginad 35.000 equipos de usuarios, servidores, empresas que se conectan a través de LAN to LAN, que se conectan a través de VPN. Y esto iba a cambiar sustancialmente. Iba a cambiar sustancialmente porque de repente algunos de estos peces dejarían de estar en consellería y se iban a volver blancos, es decir, se iban a ir a su casa. Pero el problema se añadía porque determinadas empresas que nos prestan servicios desde sus oficinas y se conectan a través de VPN, esos empleados, que son los de la parte de las ventanas verdes, pues también se iban a ir a su casa. Con lo cual íbamos a tener la tira de personas intentando conectarse. Yo no sé qué tienes en tu casa, no sé qué tienes en tu empresa, y lo único que se nos ocurrió fue hacer lo siguiente. A todo aquel que se fuera, y aprovechando el ofrecimiento que nos hizo Saitomic a través del CCN, a todo aquel que se fuera a trabajar a casa, le íbamos a poner el endpoint que nos proporciona Saitomic. Es decir, la herramienta que defiende el punto final, porque al fin y al cabo eran puntos finales que se iban a ir a casa. Esto me gusta ponerlo porque creo que el trabajo estuvo bien hecho y nosotros tomamos esa decisión el 13 de marzo. ¿Sabéis lo que pasó el 14 de marzo? Pues que decretaron el estado de alarma. Pero nosotros la decisión de ponerlo en marcha y de tenerlo a punto la habíamos tomado el 13 de marzo. De ahí que la fecha del correo sea tan importante. Ya teníamos eso anticipado y durante esos días nos dedicamos a poner en marcha la solución realmente. Es decir, el 13 de marzo nos dimos cuenta que Saitomic era una solución buena porque nos permitía un control centralizado, nos permitía configurar la privacidad, porque tú vas a instalarle a un señor en el equipo de su casa un producto y tienes que garantizarle que podrá ver el Madrid-Barcelona o podrá ver la película que le guste o se podrá conectar a la página que le guste o podrá reflejar en las conexiones su ideología y tú no vas a mirar en su equipo. Y eso es una cosa muy importante, que es como los trabajadores accedieron, porque configuramos la privacidad y Saitomic lo permitía. La consola nos permitía tener una utilidad para configurar grupos diferentes, para investigar incidentes. La consola permitía aislar un equipo y dejarle solo conexión con nuestros servidores. Permitía la posibilidad de limitar las páginas a las que accedías en un momento dado y, sobre todo, permitía la posibilidad de controlar el software que el señor tenía instalado. Y eso fue muy importante en la desescalada, porque
para conectarse necesitábamos que tuvieran la VPN y el endpoint de Sitomic, pero para desconectarse necesitábamos saber cierto que no se iba a conectar más por VPN, con lo cual la opción para desinstalar Sitomic de su equipo es que hubiera desinstalado el software de VPN. Además tenía otra cosa. El software se podía desplegar fácilmente, no ralentizaba los equipos y sobre todo, en casa podíamos tener Windows, Mac y Linux. Y Sitomic permitía que se desplegaran en Windows, Mac y Linux. Bueno, también permite que se desplieguen en los teléfonos móviles, pero en el único teléfono móvil que lo desplegamos fue el mío por probar, y todavía lo tengo. La verdad es que sí que tenía esa facilidad, pero sobre todo, y lo que más nos convenció era que, tal y como ha dicho Gloria, es un producto, y como se ha insistido 1.000.000 de veces, que está certificado para sistemas de nivel alto en el esquema nacional de seguridad. Con lo cual, empezamos el despliegue. Redactamos la configuración de Sitomic con la privacidad. Si veis, lo hicimos el 19 de marzo. Guardamos ese documento por si alguna vez a alguien le hace falta cómo se configura la privacidad para conectar equipos desde casa. Redactamos las condiciones de uso, que era lo que firmaban los usuarios para poder conectar Sitomic en su equipo y poder trabajar desde casa. Y sobre todo, un anexo de instalación sencillísimo. Les ofrecíamos la posibilidad de que se lo bajaran de Sitomic o desde nuestros servidores, que desarrollamos una herramienta que se llamaba Transit, que permite el tránsito de información. Nuestros compañeros de CSIR prepararon un PC al que llamaron Mary PC, y era un PC infernal. En ese PC pusieron todo el malware que conocían y todo lo que podían. ¿Y qué necesitábamos? Necesitábamos probar que Sitomic reaccionaría y detectaría todo el malware. Y así fue. Sitomic realizó 56 detecciones en ese PC. Ahí tenéis todo lo que detectó en ese PC. Es decir, de alguna manera probamos que el producto de Sitomic instalado en un PC y conectado a través de VPN era imposible que nos metiera basura dentro del sistema. Pues como datos estadísticos os diré que 1.997 máquinas registradas y comunicando incidentes, 1.464 detecciones de malware diferentes reportadas, y el 23,39% de las máquinas que conectamos tenían malware. Acertamos al ponerlo, porque os imagináis lo que es el 23,39% de 1997, unos 500 equipos enviando malware cuando te estás conectando por VPN. Hubiera sido un infierno. Y yo creo que superamos el reto. Ahí tenéis un poco cómo se distribuyó el malware. Los inconvenientes a la hora de investigar: respetamos tanto la privacidad que desde la sonda necesitábamos tener los avisos, y lo único que podíamos hacer era consultar los logs de conexión del servidor VPN para saber qué equipo se había conectado en un momento y había provocado esa alarma. Desde la consola de Sitomic, como apenas guardábamos información, pues lo que hacíamos cuando saltaba una alarma de un calibre determinado era analizar el equipo y, como no podíamos localizar al señor, hacíamos lo siguiente: aislábamos el equipo, y entonces era el señor el que nos localizaba a nosotros. Cuando se quedaba sin internet nos llamaba automáticamente y sabíamos quién era y lo que había que hacer. Casos curiosos. El 29 de marzo llegó una alerta, lo que estaban hablando del ransomware, y nos dimos cuenta que los indicadores de compromiso del ransomware, Sitomic ya los tenía puestos, con lo cual también estábamos protegidos. Este es un caso curioso. Un usuario se descargó un remote desktop creyendo que era de Microsoft y era malware. El malware intentó 58.402 conexiones para meterse en nuestra red y no lo consiguió. Investigamos, limpiamos el equipo y, por supuesto, el threat hunting de Panda analizó el malware y es una cosa que ha quedado catalogada. Un último caso curioso. Yo tengo un Mac y los Reyes del Mambo tocan canciones de amor. Pues claro que había malware en los Mac y en los Linux. No hay nadie que se libre de esto. Y sin embargo, con Sitomic lo paramos. Ahí tenéis un ejemplo de cómo fue. Y me gustaría enseñaros por último, esta fue la curva de detecciones de equipos, de virus desde equipos conectados a través de Sitomic. Esta es la curva del coronavirus que se dio en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Estas son las dos curvas juntas y estas son las dos curvas superpuestas. Curiosamente se parecen muchísimo, ¿verdad?
¿Por qué se parecen muchísimo? Pues porque cuantas más infecciones había, más gente enviábamos a casa. Bajaba el número de infecciones, la gente volvía a trabajar. Más gente trabajando desde casa, más ataques. Menos gente trabajando desde casa, menos ataques. Y parece curioso, pero al final se parecen muchísimo, ¿verdad? Bueno, pues no quería cerrar esto sin agradecer de verdad a todas las personas que colaboraron. Este no fue un trabajo solo de la OSI, eso es imposible. Queríamos agradecer pues a Saitomic la colaboración que nos dio. Y lo estoy diciendo de corazón y me estoy emocionando. A nuestros compañeros de CSIR que trabajaron como leones. A los compañeros de sistemas, de aplicaciones, los de GPT, que por cierto son de Atos, la chica que ha venido antes. Los de CATS. Pero sobre todo hay dos grupos a los que tengo que agradecerles muchísimo, que son, por una parte, nuestros compañeros de arterias. Arterias es como llamamos a los de redes. Estaría mal que en sanidad los llamáramos de redes, si en realidad son las arterias. Los llamamos a las 2 de la noche, los llamamos a las 7 de la mañana, domingos, sábados, para que nos buscaran en los logs. Y nunca se quejaron. Y sobre todo a mis compañeros de la OSI. Éramos 4 cuando empezamos la pandemia, ahora somos 6 y acudieron 2 ángeles en nuestra ayuda porque sin ellos no sé qué hubiéramos hecho. Pero al final lo que fuimos capaces de ver, y la ponencia se llama La hora más oscura, y tal vez lo que aprendimos, aparte de que técnicamente aprendimos más en 15 días que en 15 años, lo que aprendimos es que por muy oscura que sea la hora que nos aceche, siempre sale el sol después. Muchísimas gracias a todos.